Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a una aventura más. Bienvenidos a Tiny Book Shop. Es un juego que actualmente tenemos disponible la demo. El juego completo no ha salido todavía. Está en español y el juego trata de un personaje que deja atrás todo, o eso es lo que dice su descripción, para abrir una librería frente al mar. Estamos ante un juego bastante tranquilo y relajante que vamos a poder disfrutar y ver sus paisajes, su arte visual, su narrativa y su gameplay. Muchas gracias otra vez por acompañarme, no recuerdo si lo dije. Pueden suscribirse o darle like, que ayuda mucho, y empezamos. Igual en la descripción dejaré el link para que prueben la demo. Lo tenía instalado ya desde hace bastante tiempo. Hoy es el día, dice. Ya he guardado mis cosas. Y he dejado todo atrás. Para vivir tranquilamente junto al mar. ¿Qué país será? Se ve muy bonito. Pero ¿será una situación posible? Una persona, bueno, depende del lugar, imagino. ¿Podrá vivir cerca al mar? Porque imagino que va a vivir en su carro quizás, o dentro... Es que no tiene... Hay algunos vans grandes, ¿verdad? Que puede vivir una persona tranquilamente. Pero imagino que podría vivir dentro de... Listo, ya lo tenemos. Viene alguien, nuestro primer cliente en este lugar. Tenemos el faro al fondo, el mar bastante relajante. También hay unas banderas oscilando. Que no sé si son las banderas el color del país o no sé qué significa. Pero tenemos a alguien que ha entrado en nuestra tienda. Anda, mira por dónde, tú debes ser la persona a cargo de la nueva librería. Me han contado muchas cosas sobre ti. ¿Cómo qué? ¿Quién es usted? ¿Quién es usted, señora? Primero, no soy su amigo. Segundo, ¿quién es usted? ¿Qué? ¿Quién? Vamos a ver. No te preocupes, tengo mis fuentes. Es una señora mayor con mucha información. Te doy la bienvenida a nuestro pintoresco pueblecito. Me alegra que hayas decidido pasarte por aquí. Había pensado que necesitarías a alguien que te enseñara a desenvolverte por aquí. Me llamo Tilde. Antes de jubilarme, era yo quien llevaba la librería del pueblo. Encantada de conocerte. A ver, debes saber que los literienses tenemos un gusto particular para los libros. Espera un momento. Ok, había puesto pausa un momento para buscar qué era literienses y no existe. Yo, por ejemplo, prefiero leer clásicos, novelas de crimen y poco más. ¿Te parece que les eche un vistazo a tus ejemplares a ver si veo algo que me llame la atención? Claro, adelante. Maravilloso, he escogido el libro correcto. Deberían haber libros de verdad, pero imagino que hay derechos de autor o algo por el estilo, ¿no? Porque así no solamente venderíamos los libros, sino también podríamos interesarnos por alguno real y buscarlo. Si un cliente encuentra el libro que quiere, seguirá buscando más. Ok, adelante. Qué pena, no le has ofrecido el libro correcto. ¿Pero qué? La gente se lo lleve a casa depende de tu potencial de ventas. Puedes comprobar tu potencial de ventas en cualquier momento desplazándote sobre los géneros. 26% aumenta el potencial de venta. Indica la probabilidad que alguien encuentre el libro que le gusta. Teniendo en cuenta que esta probabilidad está basada en la cantidad de libros que tienes en tu tienda, es que tengo muy pocos de crimen, irá disminuyendo a medida que avance el día y te vayas quedando sin libros. Pero creo que es de los clásicos, ¿no? Conseguir vender el último libro de un género es señal de que lo has estado haciendo fenomenal. Ok, vendimos el de crimen, pero no el clásico, lastimosamente. Pero imagino que actualmente no podemos hacer... Solo cuesta 6 monedas de oro. Se va triste. No, es que camina así. Te llevó un libro de viajes, aunque parece que no pudo interactuar con todas las personas. Pero mira, para ser el primer día, pues hay más personas que en mis directos. Viaje al centro de la Tierra. Yo conozco ese libro. Y nunca lo leí, creo. Será hora de empezar, aunque actualmente estoy leyendo Momo. Supongo que será después, entonces. Si tienes algún libro favorito, en la descripción lo puedes dejar, porque a mí me gustan mucho los libros. Pero, hola, tú llevas la librería, ¿no? Veo que has hablado con Tilde. ¿También te ha dicho que tiene sus fuentes? ¡Ja!
Sí, lo hace siempre. Antes de empezar a trabajar en la Gaceta me contó todos sus trapos sucios. Ah, me refiero a la Gaceta de Literia. De Literia, el periódico local. Básicamente escribo para ellos. Me llamo Fern Estrada, encantado. Eres lo único más o menos interesante que le ha pasado al pueblo recientemente. ¿Un pueblo que le guste mucho leer? Me gusta. Literia, espera un momento. Ok, le he vuelto a pausar de nuevo para buscar qué es Literia, pero tampoco información. ¿Estará mal la traducción o será un pueblo ficticio? Ahora mi trabajo es escribir sobre ti. ¿Te parece si me ayudas contestando un par de preguntas y a cambio te regalo una suscripción gratuita? Sí, me convences. El calendario de eventos es de lo más útil y en la sección de anuncios la gente vende libros de segunda mano. Vamos allá, veamos por qué has venido a Literia. Para cambiar de aires, para buscar mi sitio en el mundo, para vivir una aventura. Uf, los tres me gustan, la verdad. Para vivir una aventura, para cambiar de aires. Para vivir una aventura, creo que suena más. No podía haberlo dicho mejor, espero que lo consigas. Vale, ¿qué impresión te llevas del pueblo hasta ahora? Que hace mucho viento, que la gente parece simpática. No te preocupes que lo es, podrán parecer un poco intrusivos, pero lo hacen con buena intención. Gracias por la mini entrevista, me has hecho un favor, y te prometo que tendrás tu primer ejemplar de la Gaceta mañana por la mañana. Ahora voy a echarle un ojo a lo que vendes si no te importa. ¿Nos vemos? Se venden automáticamente, ¿verdad? No hay nada que yo pueda hacer. Hay cosas que por ahí van descartadas. ¡4 libros! Ha sacado alguien. Wow. Se vende solo. Es que son libros. Al final yo no tengo que hacer mucho realmente, ¿no? Porque el libro ya de por sí llama la atención del lector. Ya sea su sinopsis o porque conoce al escritor. Entonces, vender libros no me parece una mala idea. Me gustaría hacer lo mismo que el videojuego. Pero en Perú no sé si hay alguna ciudad que sea conocida por tener ávidos lectores. Y un bonito lugar, como este por ejemplo. La Gaceta de Literia, periódico lleno de artículos, eventos y objetos a la venta. Gracias, Fern. Ofrece información sobre los sucesos del pueblo. Puedes ver qué tiempo hará hoy y mañana y enterarte de los eventos que están por venir. Aquí puedes ver el dinero y todos los libros en tu posesión, tanto los expuestos en la tienda como los de almacén. Vaya, parece que no te quedan muchos. En la sección de anuncios puedes comprar libros, usados para reponer tus existencias. Prueba a comprar algo haciendo clic sobre el artículo. Este está gratis. Libros de segunda mano, herederos de mi abuelo. ¿Qué es esto? Ah, ya, los libros son de su abuelo, heredados. Ok, pensé que era el título del libro. Entonces lo acepto. Seguro que le sacas provecho mantener un... ¡Uy! ¿Cuántos libros tenía tu abuelo? ¿Y lo vas a regalar? Mantener un buen stock de libros es esencial para cualquier librería. En la sección de anuncios también encontrarás otra cosilla. Adoptemos a ese solitario cactus. Ah, a ver. Un poco tajante pero con un corazón de oro. Al equiparlo, 2% de viajes potencial de venta. Ok. Así, depende también... ¿Eso será de verdad? Cierra el periódico. No, pero no quiero cerrar el periódico. Quiero leer. A ver. Una mini librería monta su puesto en Literia. Regente de una librería móvil abre un nuevo capítulo en Literia y sorprende a los lugareños, literienses. ¿Has soñado alguna vez con vivir una aventura y emprender un negocio en el extranjero? Eso es justo lo que ha hecho quien regenta esta mini librería que ha elegido Literia como la etapa final de su camino. Este cactus necesita un nuevo hogar. Esta es tu barra de objetos. ¿Cuál? No veo. Haz clic. Ah, aquí. Había una flecha, pero no lo había visto. Este es tu inventario. Arrastra. Ah, ok. Pues aquí, ¿no? Lo puedo poner abajo. Pero ahorita lo voy a poner adentro. Algunos objetos pueden mejorar el potencial de venta de determinados géneros o alterar la efectividad de otros objetos, pero ten cuidado, a veces esto puede afectar negativamente a otro género. ¿Así? Recuerda que, si colocas ciertos objetos, tus gastos diarios pueden aumentar. Desplázate sobre un objeto para ver sus efectos.
A ver. Este es bueno. No disminuye nada, ¿no? Para retirar un objeto. Ok. Uy, coloquemos algo de... Mira. Acá lo voy a poner por ahora. Se puede pintar... A ver. Arrastro, a ver. El piso. El piso... Cuando estés conforme con tu diseño, haz clic aquí. A ver. Un cartel de libros. Una mesa. ¿Y si la usas para mostrar tus bienes? Libro de visitas. Han dejado mensajes claros de cariño. Algo así me gustaría. Pero la mesa lo dejaría aquí. Lo dejaría aquí. Y esto... Yo creo que adentro, ¿no? ¿Cómo entraba? Ahí está. Ah, pero... A ver, espera. No, ¿cómo es? Es que quiero... Esto, quitarlo y poner esto aquí. Y ya el cactus lo pongo al otro lado. O incluso lo puedo poner acá, ¿no? Que acompaña la mesa como un pequeño adorno. Y ya hemos usado todo. Podemos pintar. ¿Podemos escoger qué pintar? Creo que sí, por ahí había visto algo. ¿O no? Ah, podemos pintar esto de acá. No, pero tiene que ser verde para que se pierda con el entorno. Rojo para que resalte. Creo que verde. Y... podemos pintar... Uy, también podemos pintar esto. Pero creo que... algo más colorido, ¿no? Algo que llame la atención. El negro creo que está bien ahí. Quizás un azul para que resalte más. Hay algunos colores que no tenemos disponible. ¡Oh, sí! Está disponible. No lo había notado. Lo voy a poner... este para que combine con él. Aunque no me convence. Negro entonces. Al final me quedo con esto. Listo. ¿Y ahora qué hago? Atrás. ¿Qué más tenemos? Te damos la bienvenida a Literia. ¿Existe este lugar, chicos? Puedes escoger una ubicación diferente del mapa cada día. Ir a una ubicación tiene un coste de viaje, que se basa en tus gastos diarios y las tarifas de estacionamiento de la ubicación. Irás desbloqueando más ubicaciones con el tiempo. Por ahora escojamos la Plaza de la Ribera otra vez. Ah, entonces sí me puedo mover. Pero es que no vive literal al lado del mar, ¿no? O bueno, el pueblo sí está al lado de un mar. Pero yo pensé que iba a vivir en la playa, por ejemplo. Estos son los libros que tienes en el almacén. Se selecciona un género haciendo clic en él para empezar a llenar estanterías. Ok. Me gusta. Estupendo. Has añadido este libro. Si añades más libros de un género determinado, la posibilidad de que una persona encuentre un libro de ese género que le guste aumentan. Comprueba el potencial de evento desplazándote. Ya, el drama. Puedes eliminar libros de tu estantería. Vamos a llenar estanterías que no quede ni un... Ahí está. Ya. Ok. ¿Y acá cuánto avanzó? 49%. Los de ficción han bajado un poco. Ah, tengo que hacer... Ahí está. Si los ponemos así, acá lo quitamos y ponemos un morado para que más o menos haya similitudes. De clásicos no tenemos nada, así que podemos reemplazar aquí. Tenemos... ¿Qué tenemos? Poco. Ahorita ya está bastante parejo, ¿no? De viajes, ya que podemos aprovechar las ventas, podemos llenarlo. Tenemos de no ficción, aunque no ficción ya hay arriba. Quizás un librito más, sería 555. De clásicos ya no tengo. Tengo de fantasía. Tengo drama también. Podría poner uno aquí, otro acá y otro acá. Tus estanterías están listas. Ok. Y seguramente más adelante puedo comprar más estanterías, ¿no? Plaza de la Ribera, martes, verano. Eso me gusta. El título ahí en el fondo. Me gusta. Lo hace más cinemático. ¿Sabías que puedes explorar tus alrededores? No. A ver. Ah, ok. Puedes interactuar con los objetos haciendo clic en ellos. Ok. ¿Y para qué lo recogí? ¿Qué era eso? Pero creo que nada más, ¿no? Un perro. Qué bonito lugar. Por cierto, la música no sé si se llegue a escuchar bien igual. Vamos a abrir. Tenemos más cosas ahora.
Pero ahora solo tenemos que esperar. Ah, mira. También puedes comprar libros y objetos mientras exploras, pero estos se guardarán en tu almacén y no podrás acceder hasta el 10. Está bien. Tengo bastantes monedas. Libros viejos de la abuela. Es que los libros viejos están bien. Podemos aprovechar lo barato que están. Y son bastantes incluso. Y al ser viejos son clásicos, imagino. La mayoría. Hoy eventos hoy, mañana jueves, el sábado mercadillo quincenal. La Universidad de Literia anuncia subida de matrícula. La protesta del Consejo Estudiantil provoca controversias. Podemos comprar una nevera también. Uy, estamos en el atardecer esta vez. ¿Vamos a quedarnos hasta la noche? Chicos, me está preocupando algo y es que no hay gente. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Ah, es que era la mañana, creo. Recién está amaneciendo. ¿O me estoy confundiendo? Sí, pues. Ahí viene alguien. Bien, bien. Ahí estaba otra persona. Es que era la madrugada. Llega en la madrugada y se queda hasta la noche. A ver, vamos a ver. O a lo mejor hasta la tarde, porque así debe tener más tiempo, ¿no? No, no encontró libros. Y eso que... Bueno, 48%. Él sí encontró bien. Y era de la misma sección. Me pregunto, debería salir una pista, ¿no? Te doy la bienvenida. ¿Qué tal? Ah, ahí estás. Quería decirte lo mucho que has avivado este lugar. Imagino que querrás expandir tu negocio a otras partes del pueblo. Mi amiga Mari tiene una cafetería muy popular en el centro. Si la llamo y consigo que te ceda una plaza en el aparcamiento, seguro que te echo unos clientes más. Por supuesto, corazón, para estas cosas te puedes fiar de mí. Decidido, pues te veo en el Café Liberte cuando tengas un hueco. Ok, se ve bonito el lugar. Pregúntate... y a propósito de dar la cara, he oído que nuestro querido Walter le ha impresionado mucho tu camioneta. Es uno de los pescadores de nuestro pueblo. ¿Por qué no te acercas donde está y te presentas? Ya habrá vuelto de su última pesca. Yo que tú me lo apuntabas, cielo. Organízate el día, te valdrá de maravillas en tu negocio. ¿Sabes qué? Aún me quedan unos cuantos diarios que no llegué a vender en mi tienda. Toma, llévate esto. ¿Diario? Ahí lo tienes. Espero que le des buen uso. Hasta pronto. Ábrelo en cualquier momento para comprobar tu progreso. A ver. Aquí puedes ver qué géneros estás vendiendo más y ajustar tu selección en consecuencia. Esa es la cantidad total de libros que has vendido aquí. ¿Conseguirás batir el récord de Tilde? Vuelve aquí para ver más pistas y eventos a medida que avances. Parece que en esta página hay pequeños sellos para destacar tus momentos especiales en Literia. Al ayudar a la gente del pueblo, aquí también se muestra tu progreso para obtener sellos junto con pistas e información adicional. Desplázate por un sello. Arg, grumete, preséntate a Wal el marinero. Suele estar en la ribera hablando con su amiga la gaviota. Haz clic en las flechas de la esquina, ok. Oh, ya, ahorita solo tenemos 2 páginas. Ya, está por aquí entonces. ¿Es él? Ahí está. Arg, grumete, ¿cómo te trata la vida? Sello conseguido. Preséntate. Ah, ¿solo tenía que presentarme? Vaya navío te has agenciado, ¿eh? Tengo un par de trastos que no uso que creo que te podía valer para algo. Échales un ojo a ver si hay algo que te... Ah, era para venderme cosas. No, ¿para qué me serviría el pescado crudo? Una boya especial para alguien especial. No me convence nada, la verdad. ¿Pero me dará información? No, no quería comprar. Su propio nombre lo dice todo. Viaje potencial de venta marítimo. Quería ver información. Mis socios me comentan que tú también tienes buena merca. Están leyendo pila de novelas de los géneros viajes y clásicos. Voy a tener que andar con cuidado o me vas a superar en ventas. Vamos a hacer un trato. Si te lo apañas para colocar 20 ventas a mis socios, admitiré la derrota. Vende 20 libros a los marineros de la zona. Ok. Nunca viene mal un poco de competición sana, joven. Que tengas buena suerte. ¿De viajes, dijo? Ok. Acabamos de... Ah, sí, ahí están sus amigos. Veamos. Ah, hola, ¿qué haces aquí? El corresponsal de meteorología del periódico ha dicho que hoy iba a ser el día más caluroso del año.
Pensaba que estarías en la playa como todo el mundo. Ah, lo siento, se me olvida que acabas de llegar. Es que te has adaptado tan bien que... Perdón, mira, te voy a enseñar cómo llegar a la playa remota por si te apetece ir. Visita la playa 3 veces. Yo no soy muy playero, pero seguro que a los habituales les vendría bien algo para leer. ¿Y cómo voy a la playa? Bueno, más adelante lo averiguaremos, supongo. Podemos comprar más libros. Colección para niños vendría bien también, pero yo prefiero la de fantasía fantástica. Lo compraré. Igual la plata no le veo otro uso aparte de comprar los 26 libros de fantasía. Oso. Demasiados. Pero ya no me alcanza nada más y espero que se compren muchos libros. Y ya no puedo agregar stock. Digamos que el almacén pues debe estar en su casa, ¿no? Parece que ya se está haciendo de tarde. ¿Qué hora es? 2:30 todavía. Tenemos tiempo. Uy, la cueva está muy bonita. Sí, se está haciendo de tarde. Parece que ya vamos a terminar el día. Y no descubrí cómo regresar. Al menos que... Ahí está, playa remota. Visita la playa 3 veces. Pero no sé cómo hacerlo. ¿Habrá una escalera con W? Creo que no. Hola perrito. Te vas a llamar Nico. ¿Te has olvidado de algo? No. No. El pescado me da curiosidad. Ya acabó. No, ya acabó ya. Se hizo de noche. Pero hemos vendido bien. Lo malo es que... ¡Uy! Me lo dejó en oferta por 25. Lo compro entonces. Aunque se han actualizado, mira. Si no compro entonces, ¿una colección va a estar más barato o solo es por hoy? La pajarera me gusta. Aunque la nevera no está mal. Parece que algunos objetos tienen un pequeño descuento. Es el momento idóneo de comprarlos. Aunque también podías esperar un poco más y arriesgarte a que otra persona los compre antes que tú. Los objetos de la sección estacional tardan más en agotarse. Aquí pueden tomarse su tiempo. Ah, no tengo que olvidarme. Ok, cada estación, cada momento va a actualizarse eso. Pero no tengo mucho dinero. ¿Eran los libros para niños que están en oferta? O la pajarera. Está barato también. Lo malo es que mañana va a ser... La nevera no, mañana no creo que sea necesario, ¿no? Igual ya no tengo nada ya. Tenemos algo nuevo, dice. Ah, sí. Esto lo podemos dejar acá. Aumenta las ventas de algo. Sí, de momento no veo lo que dijo. Que disminuía... Si teníamos un objeto, había la posibilidad de que disminuya otros, ¿no? Otro género. Listo, tenemos varias cositas aquí. Todos centrados en viajes al parecer para seguir mejorando. Esto, lo de la playa no sé cómo ir. A lo mejor en la demo no se puede. ¿O sí? Creo que ya está, ¿no? Ahora, no, me falta poner los libros. ¿Cómo lo hacía? ¿O tengo que hacer clic primero? La cafetería. Pero no tengo dinero. Cuesta mucho. Ah, 11 cuesta la playa. Ya voy a ir aquí porque igual no hay libros, ¿sabes? Ya veo para qué hay que ahorrar entonces. Pero imagino que venderé muchísimo más. Tenemos muchos libros de fantasía. De hecho, todo esto creo que voy a llenarlo. Y acá que sean los de 57% parece mucho, ¿no? Pero podemos llenar más todavía. 70%. Pero lo malo es que ya bajamos los otros. Tenemos que tener los viajes. Viajes no tengo mucho, tengo que comprar. Tenemos libros infantiles también. 0 clásicos. Eso no puede ser. Lo dejamos así. No, creo que tengo que arriesgarme si vender tanto. Pero no, creo que lo voy a hacer así. Quizás uno más de drama. Y 5-5. El amarillo es uno de los clásicos. 5-5-5 y 10 este de acá. Tengo muchísimos. Pero es cierto que el de viajes igual lo voy a poner porque necesito vender. Y ya. Vamos. Posiblemente ese sea mi último día. Me gustaría continuar, pero todavía tengo cosas que hacer. Y estaba pensando en hacer videos de 1 hora como si fueran directos. Y sería el canal centrado en videos largos.
Además no esperaba que la demo... Últimamente las demos duran bastante, ¿no? O dependerá del juego. Es que las últimas demos que he estado jugando duran muchísimo. Es que me he gastado mucho. Pero lo de boya de langosta ya lo tengo, ¿no? O sea, me vende igual repetir. Ah, no, pero tengo otra cosa. Hay que esperar nomás. Sabemos cómo ir ahora a la playa. Lo malo es que cuesta 11. Y ya no me puedo mover. Esto es todo lo que puedo ver. Ah, no, acá está. Ve a la cafetería. No puedo, lastimosamente. 20 libros. Sí. Eso, bueno, igual no me va a alcanzar. Tengo 6 libros solamente. Tengo que comprar más libros de viajes. Pero llega nuestro primer cliente. Nuestro segundo cliente. Uy, ¿así será una librería? ¿Venderán todos los días? Es que a veces me sorprende. Es muy bonito. Me gustaría abrir una tienda de libros. A veces la gente te pedirá ayuda para encontrar lo que está buscando. Haz clic en la burbuja. Presta atención a lo que quiere la gente e intenta averiguar qué tipo de libro está buscando. Me pasó un momentín. No puedo leer un libro aburrido ahora mismo. No quiero nada demasiado intelectual también. Me voy de viaje pronto, aún así. En tren por España. El viaje al centro de la Tierra. Sí están los nombres de los libros. Los 50 mejores destinos para caravaneros. ¿Qué es un caravanero? Se va de viaje, dice. El libro del té. Presta atención, a veces no revelarán gran parte de lo que disfrutan o aborrecen, así que intenta ponerte en su lugar. Ahora busquemos un libro que despierte su interés. Aquí se muestra información importante sobre el libro, junto con una breve descripción. ¿Crees que le gustará? Cuando encuentres el adecuado, prueba a recomendárselo. A ver, lo bueno es que se pone en pausa, entonces me da tiempo. Dice que se va a ir de viaje pronto, no quiere nada intelectual ni nada aburrido. Un libro corto, entonces. Publicado en 2015. A ver, voy a buscar si ese libro existe. Aunque tiene el escritor. A ver si el viaje del centro de la Tierra. ¿Dónde está el viaje del centro de la Tierra? La guerra de los mundos. Creo que sí. Un libro de verdad, entonces sí. Puedo aprender. Ok. Saborea sorbos un mundo de sabiduría. No, sabiduría no quiere, nada intelectual. Desde sinuosas carreteras costeras hasta apacibles retiros en la montaña, esta completa guía de camping desvela una colección impresionante de viajes y esto yo creo. No tiene tanto, salió recientemente, publicado en 2000. Me gusta el juego. Yo creo que le puede gustar a mucha gente. Toma esta. Perfecto, menudo viaje me voy a dar con los 50 mejores destinos. Bien, le ha gustado. ¿Y comprará algo más? Bueno. Necesito otra ayuda. A ver, adelante. el señor. ¿Qué se lleva últimamente? Me encantaría leer una autobiografía o algo así. Necesito inspirarme con algo. Este es crimen, infantil, no ficción, drama, fantasía. ¿Qué drama le tengo que dar? Una autobiografía, dice, ¿no? Crimen. Clásico quizás, no. Heidi es... No, pero eso no es una autobiografía. La guerra de los mundos. Ángeles y... yo leí este libro. Sí, son libros de verdad. Libros que sí existen, me gusta. Con este libro... Ya tengo acá un montón de libros para poder inspirarme. Lo voy a jugar cuando salga completo, o al menos lo intentaré. La caída de la casa Asher. El goticismo estadounidense en todo su esplendor, al igual que sus protagonistas. No. Al final los dos mueren. Spoiler. Relato desgarrador, sigue las aventuras. No tengo para él, creo, ¿no? Anatema. ¿Qué ocurre si aislamos a todos los intelectuales del planeta y los dejamos a su suerte cavilando su existencia? Caroline. ¿Es un libro infantil, Caroline? No puede ser. Matilda. El Lorax. Momo. Ese es el que estoy leyendo yo. ¿Era un libro para niños? No puede ser. Una estrafalaria historia sobre unos ladrones
temporales y una niña inquieta cuya misión es recuperar el tiempo y la alegría de su pueblo. No, ya me spoileó. Bueno, es que yo no leí la sinopsis. O bueno, sí lo leí la primera vez, pero lo tenía guardado tanto tiempo que ya me había olvidado. Este es el que estoy leyendo yo. Momo. Michael Ende. Dragonzón, los Juegos del Hambre. Parece que va a ser de ficción, ¿no? Ladrones temporales. El Resplandor. No hay un libro autobiográfico. El castillo ambulante. Claro, es que las películas de Ghibli, algunas son sacadas de libros. Lo descubrí cuando quería... Ya me olvidé ya. Había visto una película de Ghibli, Dragonzón. Y lo busqué y al parecer era el libro, el inicio de una saga. Hipótesis de amor. Estoy tardando mucho, ¿no? Acá debe ser, no ficción. ¿Y qué es esto de acá? Ex Libris Brookbury. ¿Qué será? Enciclopedia. Stephen Hawking. Este no es autobiográfico. La teoría del todo. De acá sacaron una película, ¿no? Historias del tiempo. No tengo para ti una autobiográfica. Ah, pero la teoría del todo cuenta... A ver, de las primeras teorías... A ver este. ¿Qué iba a decir? Porras, parece que no se encontraba el libro perfecto para esta persona. Estaba buscando algo más biográfico. Ahora no va a comprar, debí cancelarlo entonces. No, se va a ir. Es que no tenía, creo, al menos que por ahí haya pasado de largo. Y acabo de descubrir que estoy leyendo un libro... ¿Habrán todos los libros que he leído? Hay que juntar las monedas de oro también. ¿Ficción se ha vendido? No. Se han vendido no ficción y... Hola, qué bien te veo. Muy bien, la verdad, me alegro, aunque procura descansar de vez en cuando. Hasta que no llegue a mi edad no me di cuenta de la importancia de descansar, si no te pierdes todo lo bueno de la vida. En mi época me decía, Tilde, ya habrá tiempo para cuando te jubiles. Pero no sabía lo que me deparaba la vejez y ahora no tengo la movilidad que tenía. Por eso hazme caso y cuídate, más tarde vengo a verte. Ay, qué bonito. Necesito ayuda. ¿Qué hay en la lonja hoy? Me encantaría leer una guía de viajes entretenida y quiero sangre, violencia, derramamiento de sangre, esas cosas. Quiero indagar en el pasado también. Viajes. Ah, por acá pues, ¿no? Viaje al centro de la Tierra, aunque no sé si hay sangre. O la guerra de los mundos. ¿En serio? Esto no me sirve para planificar mis vacaciones. ¿Qué? Pero tú dijiste que querían unas vacaciones con sangre. ¿Quién eres tú? Ah, le fallamos otra vez. Ah, uno de crimen, ¿no? Hubiéramos sacado. Pero era un clásico. Bueno, se aprende de los errores. Yo pensaba que era muy bueno, pero creo que se han ido todos. Hemos vendido 5 libros solamente, pero tenemos el dinero suficiente para movernos al día siguiente. Lo malo es que necesito más libros de viaje. Gracias por probar la demo, esperamos que hayas disfrutado de Literia. Puedes ayudarnos añadiendo el juego a tu lista de deseados y uniéndote a nuestro Discord. Nos vemos allí. Ya acabó, no debía haber ido, ¿no? Pero bueno chicos, parece que esto es todo lo que nos puede ofrecer la demo actualmente. Quizás puedes aprovechar el día para irte a los otros lugares, pero me ha parecido bastante bonito. Tiene una melodía tranquila, tiene libros que sí existen, que era lo que yo estaba pidiendo casi en los primeros minutos. Y se puede mejorar todavía. Hay distintos lugares a los que puedo ir a vender más. Hay misiones, hay personajes, un periódico con información. Está todo interesante chicos. Si desean el juego lo pueden probar ustedes también y hacerlo a su ritmo. Espero que les guste, en la descripción lo dejaré todo. No olviden que pueden suscribirse. Adiós.